Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España ya y os voy a decir una cosa. El programa de hoy contiene un mensaje sumamente trascendente que viene de la mano de José Poveda. Ya sabéis que José tiene una capacidad espiritual de contactar o de recibir o de tener experiencias con seres espirituales de altísima dimensión, pero esta vez nos ha dejado sorprendidos absolutamente también a todos. Yo reconozco que para esta semana tenemos preparados otra serie de entrevistas, otra serie de temas, pero lo que ayer sucedió es de las cosas que a uno te dejan perplejo y que tienes que improvisar. Tienes que improvisar y acordamos que esto José lo tenía que contar. Es un mensaje sumamente trascendente. José lo explicará ahora. Viene de altísimos niveles de evolución para un momento como el actual, no ya por la crisis que estamos viviendo, del virus o lo que sea, ¿no?, que está ahí, sino yo creo que es un mensaje que trasciende, no sé cómo decirlo, José, pero desde luego es algo que no puede pasar desapercibido a nadie. Sinceramente creo que es así. Realmente es algo que, bueno, desde hace muchos años, yo creo que cuando empecé a tener los contactos profundos desde los niveles más elevados del universo y, por tanto, de la sabiduría más correcta, más perfecta y más profunda que existe, os puedo decir sinceramente, Carlos, Pedro, que vosotros estabais todavía jugando por la calle con un balón. Pero desde entonces, o sea, seguramente estaba preparándome para ello. De ello, en aquellos entonces, ya a principios de los años 80, tuve el primero, concretamente sobre extraterrestres, que luego vinieron los contactos directos con ellos, directos a nivel físico, niveles espirituales y niveles físicos, en el cual me trasladaron el por qué ovnis. Si hablamos por qué ovnis hace casi 40 años, pues aquello resultaba verdaderamente brutal, increíble, pero era muy trascendente en aquel entonces. De hecho, en un tiempo lo grabé hace unos años y entonces está en YouTube. Si a alguien le interesa, puede buscar José Poveda Pérez y por qué ovnis. Es verdaderamente muy interesante. De hecho, se compuso en una parte del libro que después escribí, o sea, como camino de caminos, o camino de encuentro, perdón, porque realmente son caminos de caminos, en los cuales engloba absolutamente todos los temas, tanto espirituales, de niveles muy elevados, extraterrestres, como físico-humanos. Entonces, desde aquel momento, bueno, yo formaba parte de ese engranaje, o sea, que venía ahora a estos tiempos. Lo que ocurre que en aquellos entonces era pues demasiado fuerte y se escapaba completamente. Efectivamente, Pedro, lo que ayer se me dio es lo suficientemente trascendente como para no pasarlo desapercibido bajo ningún aspecto. Es más, si tuvo que tener un refrendo después de todo ello, me vino otro más corto que este, lo leeré al final de esta grabación, que concretamente desde los extraterrestres, o sea, quisiera de verdad que bueno, no os perdáis nada de todo aquello. Sí, porque quiero avisar a todos los que nos oyen de que la sorpresa es doble la trascendencia de lo que se va a decir aquí. Por un lado, José, vamos a hablar, nos va a decir, nos va a explicar ese mensaje de altísimas dimensiones espirituales, pero hay un segundo mensaje que recibe poco tiempo después, pocas horas después, el mismo día de ayer, de consejos extraterrestres de mundos físicos y que viene a ratificar o que viene a apostillar la trascendencia del mensaje que sea de dimensiones espirituales.
Al final del vídeo, como colofón, cuando ya nos despidamos todos, con permiso de José, os transcribiremos también los 2 mensajes para aquellos que prefieran leerlos porque tienen ese método para mayor asunción y análisis de todo. Aquí se va a exponer, José lo va a leer, José lo va a decir, lo vamos a analizar. Pero quiero deciros una cosa, o sea, yo que soy un gran seguidor de muchos canales de temática extraterrestre y también espiritual, a mí personalmente, yo personalmente he observado de que muchos seguidores del fenómeno extraterrestre, por un lado hace años lo sacralizaban. Yo creo que eso es malo. Yo creo que ni ellos mismos lo quieren, porque no se debe confundir lo que podríamos llamar hermanos mayores extraterrestres, otras civilizaciones más avanzadas, no los podemos confundir con dioses. Pero yo creo que ahora se viven épocas, incluso entre los mismos seguidores del fenómeno, que los banalizan demasiado. Es decir, se habla tanto de ellos, se quiere explicar tanto, se quiere dar tanto detalle de cómo son sus organizaciones y sus mundos, y al nosotros intentar interiorizarlos y compararlos, porque es el método de aprendizaje que tenemos, la comparativa muchas veces, los asumimos o los asimilamos como si fueran organizaciones terrestres, como si fuera la ONU, como si fuera la OTAN, como si tuvieran intereses encontrados. Yo simplemente quiero advertir una cosa, y desde mi punto de vista, si aquí, en este mundo físico que estamos, en la 3D, tenemos de vez en cuando atisbos de espiritualidad, y nos encanta y nos emociona a todos, en esos mundos que rige el amor, evidentemente necesitan y deben tener un contacto con el mundo del espíritu directo. Yo por eso me gustaría que José explicara y que aclarase que sinceramente creo que ninguna raza extraterrestre, ninguna civilización ni conjunto de seres pueden intervenir en un planeta si no es con consentimiento, autorización o una planificación no solo de sus mundos físicos, que son los extraterrestres, sino también de la intervención y permiso de esas otras entidades espirituales que es desde donde se recibe el mensaje de ayer por José. ¿Eso es cierto, José? Efectivamente, claro que sí. Claro que sí. Es que si no, no tendría sentido. No tendría sentido absolutamente nada. Si a un nivel de aquí, de la Tierra, o sea, se necesitan unas organizaciones. Puedo poner el ejército. Mi ejército, como explicaremos en otro momento, es de otra índole, pero si hay una serie de mandos, lógicamente, o sea, las tablas esmeraldinas, lo que hay arriba es igual que lo que hay abajo. Pero claro, ¿en qué se compone? Aquí no se trata de mandos por órdenes, como en el ejército puede ser, vaya usted por ahí aunque no le guste. No, aquí es desde la sabiduría más profunda, desde lo más correcto que puedan imaginarse nadie, o sea, a los diferentes estadios espirituales, porque si los extraterrestres en unos niveles precisamente de quinta dimensión y sexta dimensión tienen la facultad, precisamente, llamo facultad, es que no es facultad, está en ellos, aquí lo llamaríamos así, de poder ver absolutamente todos los seres espirituales, de compartir con ellos sus consejos, sus criterios, estar, porque no hace falta, es que realmente es muy curioso. Luego veréis cómo con palabras sencillamente muy concretas, muy expuestas, unas frases lineales pero tan sencillas, pero tan profundas, que lo dicen todo, que no necesitan absolutamente, como aquí, liar la madeja para decir, para explicar. No, es concreto. Por ejemplo, aquí mismo, si yo tengo hambre, si alguienes tienen hambre y hay que darles de comer. Si alguienes tienen frío y hay que arroparlos, habrá que arroparlos. No hay que por qué decir el mes que viene vamos a estudiarlo, vamos a verlo, porque y que mientras tanto desapareciendo. Entonces, esos niveles son respetadísimos totalmente. Algún día, indudablemente, cuando demos un paso trascendente, ya lo comprobaremos directamente. Quien no quiera, o sea, es su criterio, y bueno, yo respetable totalmente, que considere que no es así, pues que no se preocupe, no nos preocupemos en absoluto. Ya lo verá, ya lo verá. Carlos, Sí. ¿tú te imaginabas que los mundos espirituales y físicos y extraterrestres pudieran venir tan de la mano?
Carlos, no se te oye, no se te oye. A ver. No, nada. Se fue. ¿Qué ha sido? Pues seguimos. Continuamos con José. Tú, José, este es uno de los mensajes que probablemente, por los momentos que vivimos... Pedro, ahora, Carlos. Ahora sí. Se me escucha ahora. Venga, a ver, estamos... yo antes, disculpad, esto de los hados de la ciencia y de la técnica. Yo lo primero que me pregunto, antes de meternos en el mensaje en sí, es por el contexto del mensaje. ¿Por qué se produce ahora el mensaje? ¿En qué contexto se produce? Y sobre todo, ¿por qué ahora? Bueno, ¿contesto? Claro. Sí. Sí, por favor, por eso... Es muy sencillo. Antes de entrar en el meollo, hablemos del contexto y del por qué ahora. Es muy sencillo. El contexto es el equivalente a que tú, cuando entraste en la universidad, te dijeron que era el momento adecuado para entrar en la universidad. El que luego hicieras varios máster, pues bueno, eso ya fue decisión tuya, pero tenías que seguir unos pasos y una lógica. Entonces, o sea, era el momento. Ahora, precisamente, se recibe, por mediación mía, que en este caso soy portavoz de él, o sea, ese mensaje porque es el momento adecuado. Simplemente, cuando lo escuches, verás que estamos confinados, estamos de aquella manera, un temor terrible, una situación en la cual los criterios, formas de pensar, muchas, otras no, pero sí están adecuándose al ser humano, a lo que es la realidad de la familia, lo que es la realidad de uno mismo, lo que es qué es lo que he hecho, qué es lo que quiero. Pero si yo quiero estar comprándome Ferraris, realmente me va a satisfacer. O sea, pero sin embargo, si estoy con mi hijo, con mi hija, con mi gran amigo, un rato, eso es lo que más me va a satisfacer. O voy a encontrar una respuesta a mis grandes inquietudes, es lo que más me va a satisfacer. Sinceramente creo que es el momento. Por lo tanto, o sea, es adecuado ese momento. El contexto, o sea, es precisamente por ello, es el desarrollo de ello. ¿Conformado? Muy claro. Vale, muy bien. José, yo que he tenido la oportunidad de leer varios mensajes tuyos que has publicado muchas veces o que has dado a conocer en YouTube y demás, yo creo que este es uno de los mensajes más trascendentes que has recibido. No voy a decir el que más, porque yo sé que tú has tenido experiencias absolutamente inimaginables para la mayoría de la gente de este planeta, pero sí creo que es uno de los más trascendentes, de los más importantes que se han recibido en estos últimos tiempos. Sinceramente, en este momento, Pedro, efectivamente así lo creo, porque es el momento exacto. Es el momento de que no te pases el semáforo en rojo porque viene alguien y te va a dar una toña, vamos, como decimos por aquí, ¿no? Además, por el Mediterráneo. vuelvo a recordar, lo peculiar además del día de ayer es que se reciben no uno, sino dos mensajes de dos realidades diferentes, un mundo elevado espiritual y un mundo físico existente a través de consejos extraterrestres. Y los dos ratifican absolutamente lo mismo. Yo puedo dar fe de que José no es un gran seguidor de canales de YouTube, tiene mucha actividad, pero entre literaturas, libros, poesías, su actividad profesional, pues prácticamente no tiene tiempo, ¿no? Como para estar ahí horas y horas y horas en búsqueda de canales de YouTube. Y por tanto, no está contaminado por ninguna de esas informaciones que los que sí que somos seguidores pues podemos tener. Entonces, por tanto, eso para mí me da mucha más veracidad en que lo que recibe es tal cual, pues literal, es lo que él ha vivido, oído, sentido, por el canal que él reciba y que así lo transcribe. José, ¿de quién se recibe ese mensaje? ¿De quién se recibe? De las más altas entidades. Se define a sí mismo dentro del mensaje, ¿eh? Se define a sí mismo dentro del mensaje. Yo, dentro de ello, Pedro, si consideras, comienza a leerlo. Todo tuyo. Y comienza a leerlo y entonces se comprenderá exactamente y se va a entender. Voy a intentar leerlo, o sea, pausadamente, ¿vale? Muy bien. Dice así: querido hermano José,
Seguramente estas palabras van a sonar estrepitosamente para muchas personas. Para otro sector serán aleccionadoras y para una gran multitud una respuesta a sus propias convicciones. Los momentos que se viven en la tierra son tan especiales y esperados como el brote de la cosecha o como el nacimiento del hijo deseado. Ese bebé precioso al que todo su entorno familiar y social ha esperado durante el tiempo necesario para su formación en el vientre materno. La tierra, madre generosa, ha sufrido las atrocidades que la gestación humana ha sido capaz de provocar con una actitud de saqueo, dolor y sangre. A la par, la madre tierra se ha gozado con las bellas obras y generosidad de seres entregados a superar cuanta calamidad provocaban y provocan la oscuridad de quienes han expoliado, esclavizado y denigrado hasta ahora mismo, quienes ostentan el poder por el poder, que nunca les parece suficiente. Os preguntáis quién soy para así hablar. Yo os rectifico, para así razonar. Pues bien, soy delegado de los más altos valores encarnados en el espíritu más elevado de los universos a través de las confederaciones intergalácticas, delegado de los máximos consejos que organizan y reorganizan la correcta evolución, en vuestro caso la evolución espiritual, o para mejor comprensión, vuestra evolución humana. Mas no queda aquí mi significación de la creación física, ya que estoy autorizado para hablaros del mundo intermedio y conjunto a Dios mismo, el que conocéis como espacio angelical del que siempre habéis tenido constancia y ayuda. Este espacio angélico es el que desde la misma unión con Dios abre sus alas de amor para todo y para todos. ¿Mi nombre? ¿Qué más da? Darme el que consideréis en función de vuestras propias creencias, pues en vosotros estoy, en esa chispa de luz que os espera dentro de vuestro único e individual ser. Si sois capaces de abrirla con vuestros correctos pensamientos, vuestras actitudes y comportamientos de humana resolución, entonces ya nada os podrá detener hacia la esperada evolución o cambio que tantas veces habéis deseado y clamado por ella. Tan sencillo como repetido en todos los tiempos. ¿No os habéis detenido a meditar? No hagas a tu hermano aquello que para ti no quieras. Amplío. No digas a tu hermano aquello que para ti sería una ofensa. No obligues a tu hermano hacia aquello que para ti sería un deshonor, una violación o una agresión imperdonable. Todo tan sencillo como la función natural para la que naciste. Ahora es tiempo de grandes cambios, ya no de promesas. Todo ser que alberga en la tierra es tu hermano. ¿Para qué queréis añadir los indeseables? Todo en su proceso natural es correcto. Aprovechad, pues, la riqueza que se os brinda para compensar vuestras necesidades, mas utilizarlas con la corrección necesaria para no dañar los elementos como hasta hoy habéis hecho. Tiempo es de reconoceros como hermanos compartiendo riqueza natural, participando en la sabiduría con la cultura, abriéndoos al buen hacer con el trabajo y avanzando por el camino que la chispa de luz de vuestro ser engrandezca a todos. La responsabilidad que me ha sido otorgada me impide hacer eco de vuestras lamentaciones. Si existe una justicia, esta es la justicia divina, por la cual cada ser ha de compensar los errores cometidos, sufriendo en sí mismo aquello que hizo u obligó a hacer a otros. Es una ley universal.
causa y efecto, aunque muchos de vosotros no lo veáis así. Ya lo comprobaréis. Tenéis muy limitado el tiempo para corregir. Vuestra obligación está en el factor humano. Todo es de todos y para todos. El amor os espera. No lo profanéis más. Creer lo que vuestro sentimiento os marque. Oír los mensajes que tengan la más profunda lógica humana. Seguir los pasos que marquen caminos de comprensión. Siempre, siempre humana. Entender que la crítica no deja de ser un juicio y nadie es quien para juzgar a nadie si en primer lugar no se ha juzgado a sí mismo. Muchas son las sombras que os amenazan, tantas que las lleváis dentro de vuestro ser, queriendo opacar la chispa de luz que ha de abrirse con el propio, único e individual esfuerzo. Las sombras envuelven a tanto ser como capaces seáis de creer, bien con meloso engaño de religiones, de ideales políticos o sociales, o con palabras convincentes de par y justicia, de autodefensa o desarraigo. ¿Cuántos seres de oscuridad nos encontráis cada día y cuántos seres de luz que con la sabiduría de la humildad os confortan? En la sociedad que os acoge siempre habéis vivido en guerra, una lucha en y desde vosotros mismos. Tiempo es que os defináis porque el tiempo se agota. Ser uno consigo mismo, reconociendo el todo y a todos. O seguir ingresados en la oscuridad de tantos seres que os continúen equivocando en vuestra conducta. Si así lo consideráis, continuar atesorando tanta locura que no os permita alumbrar la vida toda en su maravilloso conjunto. Un día, los soberbios tendrán que sufrir tanta humillación como han causado. Los poderosos vivirán la misma explotación como han sido capaces de obligar a otro. Así haces, así te harán. Así amas, así serás amado. La justicia divina es imperecedera. El tiempo no es nada en la eternidad. Mas, repito, ahora son los tiempos para la tierra y quienes conforman su sociedad, pues tantas oportunidades se han dado que este paso se ha decidido sin más demora. Cambiar vuestra estructura mental para cambiar vuestra estructura social. Alinearos con la luz, descartando las sombras por mucho poder que creáis tienen. Asumir vuestra verdad y reconocer a quienes se hallan en ella, sin palabras, sin ofensas, sin oídos que escuchen las falacias. Sí, son tiempos de asunción y la respuesta os está esperando. Tenéis toda la ayuda y el consejo espiritual, pero tampoco deis crédito a quienes dicen ser vuestra ayuda y consejero si no ha sido demostrado con sus actos como refrendo de sus propias vidas. En él y desde el amor más puro os espero. Pues, José, tú lo recibiste, agradecido creo que estamos todos de que lo puedas comunicar y trascender a los demás. ¿Qué sensación tuviste cuando lo recibiste y lo leíste? Bueno, la sensación como algo esperado. Como algo esperado. No sabía por dónde, cómo ni qué, pero como algo esperado. Al fin... José, sí. dada la... Bueno, yo he tomado unos apuntes de lo que has ido diciendo que después, si me das la oportunidad y tenemos tiempo, intentaré preguntarte. Pero bueno, la trascendencia del mensaje es evidente y las palabras utilizadas, tan simples como duras, retumban en cualquier escuchante mínimamente sensible. Quiero decir, tampoco hace falta ser un premio Nobel para entender lo que aquí se dice. La pregunta es sencilla. Dado la entidad del mensaje y dada su trascendencia para todo el planeta, la pregunta es si este mensaje, aparte de haberse hecho llegar a ti, se ha hecho llegar a algún líder mundial mínimamente sensible o alguna, que imagino que lo tiene que haber, o alguna persona
que tenga una voz en Naciones Unidas, que tenga alguna capacidad de descolgar un teléfono y decir, pasa esto, o sea, decir, ¿esto se ha producido o no? No, no ha llegado. A ellos ha llegado desde hace mucho tiempo de otras formas. A ellos ha llegado, o sea, avisándole, y de hecho, o sea, han habido multitud de películas, o sea, en las cuales, para trascender a todo el público, avisando. Sé, conforme dice Pedro, que hay miles y miles, no sé, cuantísimos canales con seguidores virtuales, o sea, de burradas, que dicen, que hablan, pero con esta claridad meridiana, o sea, no. Esto me ha llegado a mí y yo, pues, humildemente, o sea, lo trasciendo a vosotros y para que quien quiera que lo escuche, quien quiera que lo crea, quien quiera que no lo crea, y bueno, y que tome, pues bueno, en su conciencia las medidas que deba de tomar. Porque al fin y al cabo, Carlos, hay algo que nunca se ha pedido a nadie. Nunca. Obligarlo a nada. Hacerle andar, o como se dice, comulgar con ruedas de molino. Nunca a nadie. Es más, siempre se ha dicho, ha sido mi norma también, libertad. Si quieres creer, cree. Si no quieres creer, no creas. Es tu decisión, es tu libre albedrío. Nosotros no forzamos a nadie a creer absolutamente nada. Quien considere y tenga dentro de sí una respuesta positiva, que lo coja para él o para ella. Que lo coja y se lo quede. Ya no me pertenece, es de todos. Yo, con permiso de Pedro y con tu permiso, obviamente, quiero destacar algunas expresiones que han retumbado con una fuerza especial. Quiero decir, se dice, muy limitado es el tiempo para corregir. El tiempo se agota. Este paso se ha decidido sin más demora. Quiero decir, y al mismo tiempo el mensaje pide que todos y cada uno de nosotros abramos la chispa de luz dentro de cada ser con pensamientos adecuados, actitudes adecuadas y comportamientos adecuados. Y esto se debe hacer desde la más absoluta individualidad, esfuerzo individual. Mi pregunta es, ¿tú crees por tu experiencia y por tus conocimientos que dado lo limitado del tiempo, habrá tiempo suficiente para abrir esa chispa de luz dentro de cada uno para quien se tome en serio este mensaje? Bueno, si lo consideran, pues muy bien. Si no lo consideran, pues adiós, se quedarán en el nivel que les corresponda. Aquí, en el mundo tierra o en otros mundos de la misma dimensión, del mismo estadio. O sea, eso no es preocupante, porque lo que sí, y anunciado los mayas, me voy para atrás, ¿cuántas generaciones? Los incas, tantas, siempre lo han anunciado, Pero bueno, pues bien, coincidencia, espacio-tiempo, pues bueno, ahora hay un espacio-tiempo. No es como una secta religiosa que siempre decía el apocalipsis y luego en el 900 el apocalipsis y luego decía, no, porque tal, no sé qué. No, aquí tampoco estoy hablando de apocalipsis, aunque ahora en el mensaje mucho más escueto, mucho más corto, extraterrestre que tengo, o sea, creo que ahí va a ser una respuesta mucho más fuerte. Pero mucho tiempo, hace siglos, que se estaba preparando este momento. Últimamente, desde el siglo pasado, a ver, te comento, la gnosis, quiere decir iluminación, ¿no? En griego. Esto funcionó desde antes de Cristo, esta llamada secta. Pero sí, entonces, o sea, sí, hay un que es iluminación, espiritualidad, etcétera, etcétera. Digo por tocar algo, ¿no? Por tocar algo. Pero entonces, o sea, viene un poder y entonces dice, hay que eliminarlo. Son herejes y hay que suprimirlos totalmente. Pero bueno, entonces, pues si es algo
que no hace daño, al contrario, si es que lo único que hace es alimentar tu conocimiento, tu sabiduría, pero no, había que eliminarlo, había que suprimirlo, hasta que hay alguien, o sea, que encuentra en Egipto, unos manuscritos antiquísimos, y entonces, pues creo que fue en el siglo pasado, en el 47 o algo así. O sea, pues entonces empiezan a dar a conocer aquellos manuscritos y bueno, es como los teósofos, el gran movimiento en el 900, antes del 900, aquello tenía un movimiento grande, pues se tuvo que suprimir, pero bueno, quedó como secta y siempre se ha hablado, secta, malditos, te comen el coco, o sea, y te hacen, claro que hay gente, esos espíritus negros, esas sombras, y por eso aquí muy bien dice, o sea, que sigue aquellos que consideres por su vida y sus obras, no por sus melosas palabras, porque entonces, si Carlos Guerrero, ahora mismo que lo estoy viendo, o sea, me apunta algo verdaderamente interesante, que yo considero que es muy interesante, oye, yo voy a seguirlo, pero cuidado, Carlos, yo quiero ver que realmente esto que me estás diciendo me lo estás demostrando con hechos, porque si no me lo demuestras con hechos, entonces no me sirve. Entonces es una teoría que queda en el aire, huera, vacía completamente. Entonces esa es la realidad, para mí. Muy bien explicado. Gracias, José. Yo de luego creo que el mensaje tiene multitud de matices y es digno de asumir, de interiorizar, de profundizar, de meditar y de recapacitar en todos los sentidos, ¿no? Desde el espíritu, la conciencia, el alma y la razón y la mente también, porque al final hay que combinarlo absolutamente todo, ¿no? A mí me llama la atención muchísimas cosas, me alegra sobremanera que destacar ese aspecto que al principio apuntábamos, que es un delegado de la creación, de la divinidad, como se le quiera llamar cada uno, que le ponga el nombre que quiera, y es delegado representativo de muchas realidades físicas, pero también angélicas, espirituales, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se vaya a vivir en la Tierra es de suma trascendencia para tener que tomarse esas decisiones a tan alto grado espiritual. O lo que decíamos, nadie va a tomar una decisión así por las buenas, así por las bravas, sin que exista un consenso o un plan evolutivo predefinido y que se haya determinado en base a muchos parámetros. Yo quisiera recordar, y tengo la absoluta certeza y esperanza de que el planeta vive momentos trascendentes y de que tengo absolutamente clarísima su salto evolutivo. Eso lo tengo claro. No sé hasta qué punto la humanidad seguirá el planeta o solo una parte de la humanidad. Quizás ese sea el tiempo todavía que, aunque escaso, pueda determinarse, ¿no? Y quizás por eso sea el momento de la llamada de decir, no sabemos cómo va a ser, pero el mejor consejo es que usted siga en obra, en espíritu, en pensamiento, meditando, como quiera, pero aplique lo más posible la humanidad que lleva dentro. Sí, indudablemente, es eso. Pero, vamos, yo es que me extraño totalmente que la gente no quiera saber de sí mismo, no quiera saber qué tiene, qué hay más allá. Y si me dicen, muchas veces, ¿no? Es que resulta que se me ha aparecido, yo qué sé, mi padre, mi abuelo, mi tía, mi no sé qué, que fallecida y no sé qué, se me ha aparecido totalmente bien, ¿vale? ¿Por qué? O sea, que es que me da miedo, pero bueno, tu padre, tu madre, tu tía o quien sea, ¿alguna vez en vida te hubiera hecho daño? No, al contrario me ayudaría, pues entonces ¿por qué le tienes que tener miedo? Debes de saber de ti, esa parte intrínseca que llevamos todos, esa parte maravillosa que es el espíritu. Y vuelvo a repetir, ¿no? Por no confundir, no hablo cuerpo-espíritu, por no decir alma, y cuerpos diferentes. O sea, cuerpo-espíritu, se acabó. No sé, si por ejemplo la medicina, pese a que fue prohibida, que era, o sea, si alguien hacía una disección en aquellos tiempos, o sea, era inmediatamente tachado de brujo y llevado a la hoguera. Tantas personas, ¿no? Hasta quien descubrió
la circulación pulmonar. Miguel Servet. Miguel Servet, pero claro, ¿el qué ocurría? Buscando algo más que era de Zaragoza, creo, ¿no? Era zaragozano. Sí, han habido buenos Maño. españoles. Sí, Maño, buenos españoles. Pero además él defendía precisamente, que lo tacharon de hereje y lo quemaron, además, brutalmente, con leña verde, quiero recordar, así a lo bestia, pues defendía precisamente todos los preceptos o todos los criterios o todo lo que ahora mismo nosotros aquí estamos hablando. Pero claro, en aquella época pues no se podía consentir. Como los núcleos de las religiones fuertes han arrasado con todo para obligar, ordenar, y bueno, y la historia verdaderamente es muy triste. A grandes personajes. Me había saltado, había dicho sí, Miguel Servet, pero estaba pensando en Miguel de Molinos también, que escribió un libro, 600 o cosas así, maravilloso, siempre adjunto a la Iglesia, porque de otra manera no podría ser, pero también era, creo que Maño. Pero entonces, o sea, en el Vaticano lo llevaron allí, secuestraron ese libro, pero había una época de grandes humanistas en Bélgica, en Alemania, y algunos ejemplares quedaron en manos de ellos. Quemaron todos los libros y, desde luego, este hombre, además, pues sacrificado. Pero, sin embargo, sus principios, que es maravillosos, hay grandes grupos de gente que emigraron a América y que funcionan en América con esos criterios todavía. Es decir, el poder por el poder siempre ha querido y ha hecho borrar absolutamente todo lo que no le interesaba en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría. Y este sentido, esta parte que tenemos del espíritu, esta llamada espiritual que continuamente tenemos, no hay que tenerle miedo. Pero si es tuyo, si es de uno mismo. Y entonces, pues, qué mejor que precisamente saber que después, con ese espíritu, estás evolucionando aquí en la Tierra, estás en esta escuela, estás actuando humanamente. Y precisamente aquello que no quieres que te ocurra a ti, que te hagan a ti, chico, no se lo hagas a tu vecino, no se lo hagas a tu hijo, no se lo hagas a nadie, porque, y esto es antiguo como todas las filosofías, ¿no? Creo que no depende nada más de Jesucristo ni de los famosos mandamientos de la ley de Dios. Creo que es más antiguo todavía. Pues muy bien, Carlos, muy bien, José. Desde luego no podemos negar que este primer mensaje tiene muchos matices, es muy rico de analizar y es muy intenso. Pero habíamos dicho al principio, ¿verdad, José, que recibiste 2 mensajes? Y el segundo, aunque muy corto, pero deja muy a las claras el matiz de lo que podría pasar si esa humanidad no despierta. Efectivamente. Este fue muy corto, realmente no me sorprendió tampoco, pero sí me impactó un poco. Sí me impactó. Sí, el primero fue muy impactante y maravilloso, pues este otro fue como el refrendo precisamente de aquel. Yo, si os parece, sin más, lo leo. Es muy cortito, ¿vale? Sí. Es muy cortito. Dice así: Consejo Intergaláctico de Mundos Físicos. Si no se ha entendido el mensaje del delegado de la misma creación, sintiendo la justicia divina consecuente a la evolución de los mundos, debo decir, muchos hermanos están entre vosotros reencarnados como hombres o mujeres. Asimismo, la herencia del mal convive en la sociedad. Por ello, la Confederación Intergaláctica nos encontramos dispuestos para actuar si vosotros sois incapaces de corregir cuánto daño os estáis causando. Nuestras naves asisten a todo el mundo Tierra. Por tanto, nada escapa de nuestro objetivo común. Si en un corto espacio de tiempo, anunciado ya, no se corrige, tendremos que actuar conforme se ha hecho en mundos e incluso en sistemas estelares. Este es
todo un mensaje. Este es todo un mensaje. Pues toda una bomba de relojería. Desde luego, es un mensaje explosivo. Lo calificaría así. Yo creo que no admite Porque duda. además este segundo mensaje convierte como en ejecutivo al primero, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. El primero es una exposición razonada, amable, cariñosa y llena de consejos, como el que te envuelve con el consejo, y el segundo es un verdadero puñetazo encima de la mesa. Sí, efectivamente, así es, así es. Yo personalmente no tengo mucho más que decir, no tengo mucho más que decir. Ahora mismo tú acabas de asistir a esa consecuencia, sentencia, posibilidad, lo que tenga que ser, lo que tenga que ser. Pues, desde luego, es un ultimátum bastante claro. Me gustaría definirlo como antes me había comentado Carlos, un ultimátum, pero no una sentencia todavía, porque la sentencia aún, digamos que el hombre tiene todavía la última palabra, o los hombres, por lo menos a sí mismo en su propia evolución individual. Y está ahí, es un primer mensaje lleno de avisos, pero también de mucho amor y de mucho ánimo para esa evolución de humanidad. Y un segundo que no deja lugar a dudas, si no se avanza en ese camino de humanidad, se podrá intervenir. ¿En qué términos? No lo sabemos. No sabemos. ¿Cuándo? No lo sabemos. No La sabemos. única realidad es que es un mundo físico, es un consejo intergaláctico de mundos físicos extraterrestres, tienen potencialidad para intervenir en un planeta porque tienen permiso de esos altos niveles espirituales, porque además ya se ha hecho en la evolución del cosmos, en otros planetas, incluso en otros sistemas estelares. Y bueno, como bien dijo José en sus primeras intervenciones, en sus primeros minutos, ahí quedó escrito, tiempo ha sido de avisos durante muchas civilizaciones, siempre o desde hace un tiempo se viene advirtiendo de este famoso 2025. Yo ya no sé si será el 25, antes, durante, no pongamos fechas. Por lo que dices o por lo que decís, da la sensación, yo tampoco me atrevo a dar una fecha porque nadie la sabe, ¿no? Pero es que da la sensación de que todas las aprobaciones están dadas. Quiero decir, de que esto ha pasado por donde tenía que pasar, ha habido gente ahí arriba con mucho amor y con mucho conocimiento de las cosas y parece que las aprobaciones están dadas y las decisiones están dadas. Yo no sé si se agotará el plazo 2025 o no, pero todo parece indicar que esto es más ejecutivo que no ejecutivo. Efectivamente, la sensación total es esta. Yo no encuentro, si tengo un hijo que precisamente ha derivado a unos caminos pues, degenerativos, de podredumbre, de vicio, ¿quién soy yo para coger y le puedo perdonar por descontado? Intentaré por todos los medios llevarlo al camino, pero si no hay manera, entonces tendrá que estrellarse o, en el caso de aquí de la Tierra, pues que lo metan en la cárcel. Esto es lo que está ocurriendo, que es lo que ha ocurrido aquí durante tantísimas generaciones. Los océanos, desde luego, si fuera toda la sangre que se ha derramado aquí, derramado la sangre, los océanos no serían azules, serían rojos. Y continuamente, ahora mismo lo que estamos viviendo, ver esa necesidad imperiosa de productos para alimentarios, de alimentos, pero en las grandes ciudades, aquí en España, sin correr más allá, pero que está ocurriendo en todo el mundo, ocurre en Nueva York, ocurre en todas partes, y se está dejando, vamos a probar, más adelante lo haremos, más adelante tenemos que hacerlo, y dicen, no, ¿por qué no? Es que es el hijo que está degradado, que no hay manera, entonces tendrá que subir las consecuencias de su misma actitud. Eso es lo que veo yo, que es lo que se ha avisado perfectamente y se dice en la ejecución. ¿A la cárcel? Pues a la cárcel, a donde tenga que ser, pero que ya no haga más daño. Eso es lo que considero, ¿eh?
Bueno, A sí mismo, además, para que no haga daño, incluso a sí mismo. O sea, Claro. salvando al propio ser humano de sí mismo, de su parte más degenerada. Hace muchos años me dijo una frase que me gustó mucho, ¿no? Y yo la he utilizado. Salvemos lo salvable. Y de verdad me quedé con ella y siempre la he recordado. Salvemos lo salvable. bueno, pues Y aquí estamos. con ese mensaje que apostilla José de salvemos lo salvable, que para mí implica que al menos hay una parte salvable, lo que sea. Yo no puedo poner ni cifras, ni datos, no puedo especular sobre ello porque hablaría desde la más profunda de las ignorancias. Y yo creo que eso es, cada persona es un mundo y solo cada quien puede convertirse en salvado a sí mismo a través de su actitud, a través de su evolución y a través de su conducta humana, como se ha dicho en el mensaje. Yo, si queréis decir algo más, como punto final y colofón, os doy un último turno de palabra. Yo no tengo nada más que decir. Solamente recordar que ahora, con permiso de José, para aquellos que quieran asumir más el mensaje, lo transcribiremos literalmente al final del vídeo, cuando nos hayamos despedido, y tendréis la oportunidad de leerlo y de asumirlo a aquellos que utilicen mejor ese sistema. Por mi parte, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, y sobre todo a ti, José, por brindarnos esta oportunidad de conocer esos altísimos mensajes que te han llegado. Si queréis unas despedidas, unas palabras de despedida, es vuestro turno. Yo, vamos, lo esencial está dicho. Simplemente también me quiero quedar un poco en el mensaje de esperanza. No es una sentencia ejecutiva, pero sí un aviso muy serio. Salvar lo salvable es que hay algo salvable. Y los avisos sobre el tiempo, que es ciertamente corto, ahí están. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos el momento e intentemos todos ser más humanos y mejores personas. No tengo más que decir. Yo, sinceramente, lo único que puedo decir, compañeros todos de esta gotita azul de vida maravillosa llamada la Tierra, o sea, también, asimismo, os espero a todos en el gran amor. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.